Buenas noches, soy Blanca Klein, vocera de la Policía del Condado de Montgomery. Esta noche tendremos un programa muy especial con una invitada muy especial, una trabajadora, una oficial de la policía muy trabajadora. Tonight we have a wonderful program with Officer Lori Reyes. She is an outstanding officer and she's very close to my heart. So I'm going to ask Officer Reyes, what job does he have? What things she does in Montgomery County Police with the community and who benefits from it? And when you hear, you're going to be amazed. Voy a pedirle al oficial Reyes que nos diga qué es lo que hace en la policía, cuál es su función. Y cuando ustedes se enteren qué es lo que hace ella para ayudar a la comunidad, realmente van a sentirse muy satisfechos de escuchar su información. Bienvenida, Officer Reyes. Hello, Blanca. Good to see you. Good to see you. Very happy to have you. Muy contenta de tenerla. It has been a long time that we haven't had a program. I missed you. Yes, I missed you too. Ha sido un buen tiempo que no hemos tenido un programa y que no nos hemos visto, así ambas nos hemos extrañado porque trabajamos juntas en un programa muy especial. We work together in a very special program that's very close to our heart. Y es muy cercano a nuestros corazones. Dígame qué tiempo está en la policía. How long you been in the police department? 22 years. 22 years? Yeah. You were so young when you got there because you're just still a baby. young. Just a baby. You were just a baby. Es joven, ha debido ser tan joven cuando entró a la policía. So you basically were in, what departments were you in? So I worked the patrol in the Wheaton district. Ella trabajó en los apartamentos que he estado en patrulla en Wheaton. For how long? About 7 years. Por 7 años. And then in 2005, el 2005, I started the program that I am at now and probably will be until I retire. Ella ha empezado. So it was your own initiative. Yes. Ha sido su propia iniciativa que ella ha empezado un programa que posiblemente ha empezado en 2005, está 22 años en la policía y ella piensa que se va a retirar en ese programa. Wow, that is awesome. What is the program all about? ¿De qué se trata el programa? So the program provides outreach to the autism. Este programa ayuda a que las personas que tienen autismo puedan tener servicios de la policía. And other intellectual and developmental disabilities. Y otras incapacidades intelectuales. As well as Alzheimer's and dementia. Y también como Alzheimer's y dementia. But at first it was only autism they worked. Pretty much, yeah. A un principio ha sido solamente autism que se ha trabajado, pero ahora hay otras cosas más. So the neighborhood, the population had changed, and so this issue came up. Yeah, so we provide outreach in both communities, from the mundane calls all the way up to very serious calls, wandering and elopement. Entonces, ellas proveen el servicio más que todo de ayudarlas con cualquier problema que tengan podríamos decir, con esos grupos, pero también you also work very hard with when somebody elopes. Yeah, or wanders. Yeah, it gets lost. Entonces nosotros también, especialmente ella trabaja con la comunidad de las personas que no se escapan de la casa. They don't run away. Yeah, no se escapan de la casa. Most of the time they just wander. Muy pocas veces se escapan de la casa, pero más que todo se pierden. Abren la puerta, they open the door and they just leave. Yeah, just leave. And most of the times it's us finding them before family members even call us. Entonces, muchas veces descuidan a los papás y se salen de sus casas. Entonces, la oficial Reyes me dice que hay veces que nosotros la policía los encontramos mucho antes que la familia nos llame al 911 para decir que el niño está perdido. Yeah, that's what happens most of the time. Eso es lo que pasa la mayoría de las veces. Yeah. So, what can a parent do? ¿Qué es lo que puede hacer un padre de familia, una madre de familia para que no pasen estos incidentes? What the parents can do to avoid this type of So first incidents? And foremost, they should know to call 911 if their loved one is missing. Lo primero y lo más importante que hagan es que llamen al 911. But also it is important to tell members of the community that does Montgomery County Police care about immigration status? Officer Reyes, la policía se preocupa de personas que son indocumentadas. All we want to do is make sure that loved one
is returned home. A nosotros no nos interesan los estatus migratorios de la persona, solamente queremos que ese niño, que esa persona mayor retorne a la casa. And do we have capabilities of bilingual capabilities when people call 911? We do. It won't be me, but we make sure that somebody will Entonces be there. sí, tenemos personas que trabajan en el 911 que hablan español. Ella dice, no va a ser yo. Yeah. Pero porque ella, but you're busy. Yeah, We yeah, do yeah. other things, porque ella está ocupada But haciendo there's otras plenty of cosas. officers. Y hay muchos oficiales y civiles que trabajan en el 911 que pueden llamarlo. Así que, so, they should not worry about immigration, and they should not worry, gosh, if I call, nobody's going to understand me. Yeah, it's true. They shouldn't. Entonces, ustedes, mis queridos amigos, no deben preocuparse si la policía va a envolver inmigración, si llaman, es totalmente falso, o si es que no hay personas que hablan español, porque sí las hay, así que that's out of the way, así que queremos que ustedes entiendan eso para continuar con nuestra conversación. Yeah, so just call us. That's right. Yeah. So that's the first thing, they should call First thing. 911. Okay, Yeah. so lo primero, llamen al 911. The other thing to consider is maybe getting their loved one some identification, an ID bracelet. I like a road ID bracelet, but some type of bracelet for identification. Una cosa bien importante que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, conseguir una identificación como en una pulsera con el nombre. You should have the name and the last name, I guess. Or Yeah, and a phone number that somebody's going to answer. Yeah. Debería de tener el nombre, el apellido y también el teléfono donde nosotros podríamos llamar. Because usually we find the missing person before family members even realize that they're missing. Entonces, nosotros encontramos esos muchachos generalmente antes que la familia se dé cuenta que realmente no está en su casa, no está en su apartamento. Yeah, it's better for That's it's right. better for them to call as soon as they realize Because that they they're do it missing. very quietly, I guess, right? Yes. Porque yeah. lo hacen muy silenciosos y ustedes pueden estar ocupados de que Or in the middle of busy the night. cooking o también a la medianoche después de las 12 de la noche ellos pueden salir de la casa. Así que it'll be good to always answer the phone if it's late after Yeah, make 12. sure that if there's a phone number on that ID bracelet Yeah. that they'll answer the phone. Entonces asegúrese que aunque lo llamen tarde y si ese número de teléfono está en la pulsera del niño, contesten el teléfono porque vamos a ser nosotros. And it's also important to let your neighbors know. Make them aware. Yeah. If yeah. you feel comfortable, of course, but let them know too. Yeah. Y si se siente confortable, es importante que usted se comunique con sus vecinos del lado, del frente, y díganles, si se siente confortable, que su niño tiene autismo, cualquier incapacidad, entonces, para que ellos sepan. Yeah, because that way they're aware that if they see the loved one out and about alone, you can tell them it's okay to call 911. Entonces, si ellos ven que su hijo está saliendo o que ha salido o lo encuentran en una esquina, ellos saben que usted sabe lo que pasa con su hijo, entonces ellos pueden llamar al 911. Yeah, very important. So you have something coming up that is very important. I do. I am very excited. I'm excited too. Entonces, yo le digo que ella tiene un evento que va a ser muy próximamente, que yo soy muy contenta porque a ustedes también les va a gustar. Entonces, le voy a pedir que nos dé información. Tell us all about it. Díganos So qué we es. have our autism IDD night out. Entonces, vamos a tener la Policía del Condado Montgomery bajo el liderazgo del oficial Reyes. Vamos a tener lo que se llama un evento que se llama la Noche de Autismo y IDD. And that's on May 30th. El 30 de mayo, pongan en sus calendarios, ustedes tienen que write in the calendars. Yeah, 30 de mayo, At 6 to 9 p.m. de 6 a 9 de la noche, at our Public Service Training Academy en nuestra Academia de la Policía, off Snoffer School Road. está en la Snuffer School Road. And it's really a community event. Es más que todo un evento comunitario. So you can get safety resources. Entonces pueden recibir, por ejemplo, mesas de recursos de seguridad, Meet police officers. van a conocer oficiales que patrullan el área. But it's really more than that. It's kind of a coming together to get to know each other in the community. Pero es más de eso porque eso hace que la comunidad se una con nosotros para trabajar juntos. Because if somebody's not talking to each other, I'm probably going to introduce them to each Porque other. si ustedes no están hablando o no conocen otras madres que tienen también hijos con la misma situación de ustedes, van a poder conocerse y puedan, quién sabe, hacer una amistad que puedan ayudarse ambos. Yeah, it's a time for those who have loved ones who have autism and other intellectual disabilities to know what resources are out there. That's And right. the police care. That's right. Entonces es importante que ustedes sepan, que la comunidad sepa
que realmente la policía quiere que ustedes sepan de esos recursos, que conozcan diferentes programas que sus hijos pueden recibir y también que sepan que a la policía les importa mucho el bienestar de la comunidad. Yeah, for us to get to know each other. Exacto, para que nos conozcamos nosotros más. How many officers work with you? ¿Cuántos oficiales trabajan con usted? So we have 2 officers that really work kind of together with me, but the whole department really cares, Yeah. and they're educated. Entonces yo le pregunto con cuántos oficiales ella trabaja y me dice realmente con 2 oficiales, pero realmente todo el departamento de la policía, todas las 6 estaciones de la policía, todos los oficiales trabajan con ella. Because you used to do it alone, right? Yeah, and I'm very fortunate in that now that we've trained officers and we do have another officer that works with me, we have this culture. And, That's right. And if somebody is in need, we really respond with I think I'd like to say with our hearts and our training. Exacto. Entonces yo le digo a ella que antes ella lo hacía solo, pero me dice sí, pero ahora hemos entrenado a 2 oficiales que realmente ellos lo hacen con todo su corazón, entonces yo me siento muy contenta. So you have a good team. Yeah. Yes, De que ella tiene realmente un equipo que le ayuda mucho y que trabajan juntos, y más que todo hacen todo con el corazón. So they do everything with their hearts. Yeah, and they're educated and trained, and Yeah. we've proven that we have a good response. Están educados, les están entrenando, and I'm sure that there's something new in the technology or whatever goes on psychologically. Yeah. You take the trainings. Yeah. Entonces, si hay algo nuevo, por ejemplo, psicológicamente o por medio de la tecnología, ellos toman esos entrenamientos, so you're really up to date. We are. Entonces, ellos están realmente actualizados hasta hoy día con todas las situaciones que ellos pueden lidiar, because you have done so many cases, right? Yeah, 1,000, I would say, or more. Yeah, that's right. Ella dice que por lo menos ha hecho miles o más. Yeah. Oficial Reyes, we're going to take a break and we're going to go back to our new section. Okay. Thank you. Vamos a ir a una pausa y en unos momentos volvemos a hablar con la oficial Reyes. Gracias. Hi there, I'm Officer Lori Reyes from the Montgomery County Police Autism, Intellectual, Developmental Disabilities, Alzheimer's and Dementia Outreach Unit. I'd like to show you a t-shirt today that's part of our safety kit. Our safety kit has a ton of resources and tons of materials. So we have our window clings for the home, we have stop signs for the home, our brochure with the coordinator's contact information, but we also have a t-shirt in the kit. And the t-shirt is not for everybody. It goes to someone very specific who has autism or an intellectual disability that has the propensity to wander or elope. This t-shirt is designed for those individuals who are in immediate danger and cannot speak for themselves. We are very specific in who we provide this t-shirt to, but we realize it can be a life-saving tool in the event somebody elopes and is in immediate danger and cannot speak for themselves. So again, this is our Montgomery County Police Autism IDD Safety t-shirt. Thank you. I wanted to share with you that the first year you did this event and I helped you out. I talked to the Hispanic TV stations and the radio station. La primera vez que ella ha hecho este programa, la noche de autismo, le quiero compartir con ella que yo la ayudé porque era la primera vez. That was the first time we met each other. Yeah. Entonces yo fui a los medios de comunicación, a la radio, a televisión. So when I got at the academy, I said to myself, this is so far. I don't think anybody's going to come from the Hispanic community because there are no buses and transportation. So yo le dije a mí misma, ¿no? Cuando llegué, dije, eso está tan lejos, he informado a la comunidad, pero no creo que llegue nadie porque no hay bases, es lejos. Y a mi sorpresa me encontré con más de 30 madres de familia, pero ansiosas de compartir con este evento. So when I got there around 6 o'clock, I found more than 30 mothers anxious to find out more information,
to get more help for their kids. And I was truly amazed. A lot of families are impacted. Yeah, a lot. 1 in 59 Entonces, births. estadísticamente ahora hay muchas familias que están impactadas de esto. Before it was 63, I remember like a year or so ago. Yeah, it's gone from 1 in 150 in 2005 to 1 in 59 in 2018. Entonces, las estadísticas eran que había un niño en 150, right? Yeah. Y ahora son 1 en 153 niños que tienen autismo, comparando con el número de la población que tiene Estados Unidos. Comparing to the population of United States, it's a lot. It's a lot, and many are young parents. Muchos son padres jóvenes. They don't know how to deal with it. Doesn't. It crosses socioeconomic, cultural. No barriers. No barriers. It has no barriers. Autismo o estas otras incapacidades intelectuales no tiene barreras. Ella dice que cruza realmente el campo cultural, el campo económico, edad, raza. Yeah. Nobody can say, I am exempt from doing it. Nadie puede decir, yo soy exento de que a mí no me pase nada. Yeah. So this is very important. So we have a good group of Hispanic parents that. You do. Thank you, Blanca. No, I'm so happy. They've really made quite a connection together. Yes. Tenemos un grupo bonito, muchas madres hispanas que están con sus hijos. Realmente hemos hecho un grupo con la gran conexión. We had our Christmas parties for many years. Hemos tenido nuestras fiestas de Navidad. And they help each other when I say I need help for another family. Yes, y entonces aparte de eso, con esa conexión, con esa amistad y el apoyo de la oficial Reyes, ahora ellas son realmente, ellas mismas se ayudan entre ellas. And I am so surprised that because they know each other, they're young, son más que todo madres jóvenes solteras, they're single mothers, they're young. They help each other with everything. And they help me. Y la ayudan a ella más que todo, la ayudan a ella. And also, what it surprises me is that many of them are undocumented. Muchas no tienen papeles de inmigración. Muchas, la mayoría no sabían el inglés. Many of the majority didn't know English. But because their kids have autism, they learn somehow. Yeah. Pero porque los padres, porque sus hijos tienen autismo, estas mamás no sé cómo han aprendido el inglés. Because when they go to the doctors, they fight with the doctors. They wanted to know what is the medication for. I mean, they're really fighting for the kids. Y me sorprende que ellas van a los doctores o sus appointments y hablan con los doctores en inglés y pelean por sus hijos. It's admirable. I mean, it's amazing what they do. Early intervention is so important. Y ella nos dice que la intervención temprana es temprano. So we invite every mother that is going through quietly. Esas mamás que están yendo calladitas están sufriendo, suffering in silence. Están sufriendo en silencio, que piensan que no hay mañana, so they think that there's no tomorrow. And I think they'll find some common ground and some laughter at the event too. Absolutely. Entonces, viniendo al evento y conociéndolas estas mujeres, so coming to the event, knowing these women, knowing you, va a ser después todo, no diversión jocosa, ¿no? Pero va a ser algo que no va a ser tan pesada el dolor que llevan ustedes. It's not going to be a heavy pain for them. No judgment. No hay juzgamiento. And Blanca can translate for me. Yo puedo traducir para ella, mejor todavía. But lots of laughter and lots of understanding and trying to, I think, get together. You know? But it depends. Whenever something goes on, cuando pasa cualquier cosa, depende quién es el líder. It depends who the leader is. Right. And you have been a great leader for the department, for the community. Ella es realmente una gran líder para la comunidad, para la policía, because you have also opened the hearts of the police officers. Porque ella ha abierto, suavizado el corazón de los oficiales de la policía. So, ellos no son tan renegones, they're not so grumpy. They go all the way because they want to help. Entonces, estos oficiales, 1,300 officers, almost 1,400 officers, casi 14,000 oficiales, no son renegones, ahora más bien quieren hacer todo lo posible y se enloquecen buscando al niño. And they go
I mean, they do Above and everything and above and beyond. They go, Yeah. I won't say crazy, but they go above and beyond. Yeah. Hacen todo lo posible para encontrar al niño, to find the child. Yeah, or to make, to provide resources, or Y to send them to me. También de proveer recursos y enviarle al oficial Reyes. So Yeah. it's a teamwork, es un trabajo I de may not know equipo. the answers, but I try to figure it out. Ella no sabrá las, pero yo creo que sí. I think you know the answers. Pero va a tratar I don't know. de arreglar. A pesar que ella dice, yo hablo español, that's it. That's my Le joke. encanta. Ese es su juego de ella. Yo hablo español, Yeah. pero el corazón, your heart is $1 million. Thank you. And not even $1 million. Yo creo que el valor de su corazón es más de $1 millón y eso. No, eso es muy poco. So, tell me quickly about the different, the other So intellectual. Alzheimer's, so we also provide outreach to other intellectual and developmental disabilities, but Entonces- also Alzheimer's and dementia. Entonces también proveen otras incapacidades intelectuales, pero también proveen demencia and Alzheimer's. Yeah, so in that community too has loved ones that may wander away from home. Ya, Same. en esa comunidad las personas mayores también se salen de la casa. And the parents, the family doesn't know that maybe they're Yeah, out. yep. Y la familia, quién sabe, no saben que ellos han salido. And we have officers too that they do more than that, right, to the rescue. Yeah, we in that case, same. It's no different than we call it critically at risk. Entonces nosotros llamamos en la policía a estos tipos de personas que están críticamente en riesgo. Yeah, so they don't have to wait 24 hours if their loved one who has dementia or Alzheimer's is missing. They should call right away. No tienen que esperar 24 horas para llamar si es que la persona mayor, su querida familia, está desaparecida. Tienen que llamar inmediatamente. Again, Yeah, don't wait. Don't no look on your immigration own. status, forget about the English Yeah, language. yeah. Una vez más, es mayor, no se preocupe de los estatus migratorios, que si hablamos o no español, porque vamos a mandar, even though if the officer goes there and speaks English, we get that thing to translate, the translator thing. Yeah, Y, yeah. y a pesar que el oficial llegue, ustedes hablan solamente español, y el oficial no habla nada de inglés, tenemos un banco de idiomas, el Language Bank. Yeah. Tenemos un banco de idiomas que pueden hablar en chino, mandarín, español, japonés. Entonces, el oficial llama a esta línea cuando usted está en su casa, they calls the bank, the Language Bank when it's at their home, and so they can communicate through the Language Bank. We'll make it happen. Don't worry Entonces, about vamos that. a comunicarnos con el banco de idiomas y vamos a hablar. Pero el oficial Reyes dice, señores, ni se preocupen de eso porque nosotros vamos a hacer que todo se solucione so the parents can be at peace. But also, what can they do quickly to prevent that? ¿Qué cosas pueden hacer para prevenir que las madres, los padres, los señores se salgan? Alarms on the doors, Pongan alarmas, por ejemplo, en sus puertas. making sure their loved one has some type of identification with a phone number. Asegúrese igual que el miembro de su querida familia tenga el bracelete con su nombre completo y atrás el número de teléfono. Yeah, and making sure maybe they tell the neighbors. Igual, digan a sus vecinos, mi mami es mayor, tiene Alzheimer, o mi papá demencia, entonces así los vecinos van a estar, Yeah. van a conocer. So, All even easy though- things. Cosas que son fáciles, pero que realmente puede ayudarles a que ustedes no se vean en situaciones críticas. Yeah. One last advice Yeah. to the Hispanic community. Un último consejo a la comunidad hispana. One last piece of advice. One last advice, Making because sure, we're almost done. Making sure they call 911. That's my biggest piece of advice. Don't wait to call if your loved one is missing. Make sure you call. Asegúrese que si alguien no está en su casa, llame al 911. Even though maybe the parent is outside in the garden and It's she's not at okay. home. Okay, that's fine. We find them fast. Entonces, si quién sabe su mamá o su papá está en el jardín un poco más lejos de usted, en medio de la cuadra, ella dice, no importa, no nos vamos a enojar. We're not going to get mad. No, we'll say, okay, good. They're in the garden. That No was good. nos vamos a enojar. Usted no va a pensar que nosotros estamos pensando que usted no está en buenos sentidos. We're not going to think that the person who's calling is maybe... No, we just No want vamos a them to pensar call. nada malo, sino queremos que llamen para salvar la vida de su ser querido. So that's basically to save the life of the loved Yeah, one. yep. Así que es más que todo para salvar la vida de su ser querido. De nuevo, again, May 30th, mayo 30, Yep.
Vamos a tener este evento en la noche de autismo y también para las otras personas con discapacidades intelectuales en la Academia de la Policía. Yo voy a darles más información y vamos a poner en la pantalla. From 6 to 9 o'clock. Yeah. De las 6 a las 9 de la noche. Una vez más, Oficial Reyes, thank you so much. Thank you so much. We got to do this again because we had to talk about the Alzheimer's and dementia. Yeah. Así que vamos a tener otro show también así, dedicado a dementia y Alzheimer's. And I'm really so happy to see. We haven't seen each other too, Blanca. in a long time, so it's been such a Thank you pleasure. for the pupusas. Oh, my pleasure, my pleasure. Thank you. Una vez más, me despido de nuestra querida audiencia y si ustedes tienen alguna emergencia, acuérdense de llamar al 911. Si quieren comunicarse conmigo, me pueden llamar al 240-773-5036. Muchas gracias a nombre del equipo Dialogando con la Policía del Condado de Montgomery. Hasta pronto.